para poder entender las Escrituras, uno de los ejercicios que he encontrado necesario poder hacer es poder comprendernos a nosotros mismos. Es que la palabra de Dios no está deslindada de lo que uno es, de nuestra realidad. A veces creemos que esos dos mundos, el mundo material y el mundo espiritual, trasiegan o andan paralelamente, y como que no tuvieran nada que ver el uno con el otro. Y por eso muchas veces llevamos nuestra vida espiritual por un lado y nuestra vida material o física, biológica por otro. Y entonces pensamos que no tienen absolutamente nada que ver. A mí particularmente me ha ayudado a entenderme, a entender mi condición, mi limitación, mi fragilidad, mi pecado, mi realidad, mi pequeñez, ha sido justamente la Sagrada Escritura. Pero también he entendido una cosa, y es que todas las veces en que yo he querido, he luchado y me he puesto en la tarea de poder ser mejor, yo finalmente llegué a la conclusión de que para poder ser mejor, yo siempre necesito tener una referencia, necesito tener un referente. Y entendí que yo no puedo ser autorreferencial. ¿Qué significa eso? Que yo no puedo tenerme a mí mismo como modelo para pretender ser mejor en aquellas cosas en las cuales hay deficiencia en mi vida. Debemos entender que si hay cosas que fallan en nuestra vida, no puedo ser modelo para mí. Yo les pongo a ustedes otro ejemplo. Jesús, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 8, dice eso: ustedes ámense como yo los he amado. A veces cuando nosotros vamos a contraer matrimonio, muchas veces tenemos como referencia de nuestro matrimonio, el matrimonio de nuestros papás. Entonces decimos, yo quisiera aprender a amar a mi esposa como mi papá amó a mi mamá. O yo quisiera encontrar un marido del mismo modo como mi mamá encontró a mi papá. Y tenemos como referente a nuestros padres. Lo bonito de Jesús es que Jesús es el referente de toda nuestra vida. Y por eso Jesús, cuando se habla del amor, no dice, ustedes ámense como se aman sus papás. Ni siquiera dice, ámense como ustedes mismos se aman. Jesús no nos pone a ser autorreferenciales. Jesús nos dice, ámense como yo los he amado. Jesús es capaz de ponerse a sí mismo, porque puede hacerlo, porque es Dios, como referente del amor, como referente de la perfección. Por eso, cuando yo intento redescubrirme, yo no puedo ponerme delante de un espejo y pensar simplemente cuáles son las cosas que yo necesito mejorar o yo a dónde quiero llegar si quiero ser mejor, pero mirándome solamente a mí. Yo necesito tener otra imagen, necesito tener otro modelo. Y ese modelo referencial es Jesús. Por eso Jesús llega a decirnos a nosotros, ustedes sean perfectos como yo soy perfecto. Y ustedes sean santos como el Padre es santo. Imagínense ustedes el estándar de perfección y de santidad que Jesús nos pone, el Padre, Él mismo. Por eso, cuando uno mira esto y piensa en este tipo de cosas, es probable que alguno de ustedes se haya desanimado y dicho, caramba, pero es que yo no puedo llegar nunca a mirar a Jesús como un referente de mi vida, si es que Jesús es Dios y yo no soy Dios. Jesús tiene unos elementos que yo no tengo. Cuando uno piensa que no tiene toda la posibilidad de poder ser perfecto como Dios es perfecto, está olvidando uno una cosa, y es que cuando el Señor Dios nos creó a nosotros, nos creó a su imagen y semejanza. Es decir, Dios puso en cada uno de nosotros elementos que constituyen su vida, las puso en la nuestra. Y uno de esos elementos que el Señor pone en nuestra vida es la inteligencia. La inteligencia es una herramienta para poder nosotros trabajarnos en nuestro proceso de perfección. Pero resulta que la inteligencia no es una sola. Los psicólogos hoy hablan fundamentalmente de 3 y más tipos de inteligencia. Yo quiero hablar solamente de 3 de ellas.
Hablan de la inteligencia cognitiva o racional, esa que nos permite aprender cosas, grabar en la memoria cosas. Existe otra inteligencia que es la inteligencia emocional, que es la que nos permite a nosotros poder manejar, administrar nuestras emociones, nuestras tristezas, nuestra ira, nuestra frustración. Pero existe una tercera inteligencia que es la inteligencia espiritual. Y cada una de esas inteligencias tiene su propio objetivo. Y cada una de esas inteligencias busca ubicar dónde está el problema. Porque si a usted le preguntaran, ¿qué es una persona inteligente? La inteligencia se define como la capacidad para poder resolver conflictos a partir de lo que somos y encontramos. Inteligente no es simplemente la persona que guarda información memorística, que ha aprendido cosas y la tiene en su memoria, como cuando grabamos canciones, poemas, textos bíblicos largos, completos. Uno no es inteligente porque tenga memoria, ni uno es inteligente simplemente porque tenga imaginación. La imaginación es una característica de la inteligencia cognitiva, racional, esta que está aquí puesta en la cabeza. Inteligente es una persona que sabe solucionar conflictos. Pero los conflictos no todos son iguales. Hay conflictos que se solucionan con el raciocinio, porque hacen parte de la inteligencia cognitiva. Una persona que tenga un problema cognitivo de inteligencia racional, ¿cómo lo resuelve? Lo resuelve él solo, leyendo, estudiando. Si yo quiero aprender cosas, yo no puedo pretender que Dios sea el que me las ponga en el corazón. Si yo quiero aprender capitales, población, cultura, tener cultura religiosa, tener cultura geográfica, histórica, ¿qué tengo que hacer? ¿Encomendarme a Dios? No, tengo que leer, tengo que abrir libros y tengo que formarme. Los problemas racionales necesitan de inteligencia racional. Por eso cuando un estudiante quiere ganar un examen de una evaluación, no puede echarse la bendición pensando que Dios, con la bendición que se echa, va a hacer que lo gane. No, ganar el examen es un problema suyo, pelao. Tiene que estudiar, porque es un problema cognitivo, es un problema de inteligencia racional. Y lo soluciono estudiando. Punto. Ustedes saben, yo se los he compartido, que muchas veces a mí me llama mucho la atención cuando ustedes como mamás y los pelados, hasta con muy buena intención, los días anteriores a las pruebas de ICFES, a mí me traen los lápices con los que van a hacer las pruebas ICFES. Bendiga al Padre los lápices. Y están plenamente convencidos de que si el cura le echa la bendición a los lápices, van a sacar buena nota. Ese es un problema de inteligencia racional. Eso no lo soluciona Dios. Eso lo soluciona usted. Estudie, prepárese. Punto. ¿Cómo creen ustedes que hemos logrado minimizar el impacto de los terremotos en las ciudades? Eso no se logra rezando. Eso se logra mediante la ingeniería, haciendo edificaciones con estructuras sismo resistentes. La inteligencia es lo que uno pone a funcionar en ciudades donde hay movimientos sísmicos con frecuencia, como en México. ¿O ustedes creen que uno simplemente reza un Padre Nuestro para que el edificio no se caiga? No, hermano, eso no es un problema de Dios. Dios nos ha dado la inteligencia racional para que la podamos solucionar. Ahora, hay otros problemas que no son de la inteligencia racional, sino que son de la inteligencia emocional. Por ejemplo, la ira, la tristeza, la frustración, la euforia. Cada una de esas cosas se convierten para nosotros en un problema. El manejo de nuestra ira, el manejo de nuestra tristeza. ¿Qué hago yo cuando estoy triste? ¿Qué hago yo cuando estoy enojado? ¿Qué hago yo cuando estoy eufórico? ¿Cuáles son mis decisiones? Eso hace parte de la inteligencia emocional.
¿Cómo soluciono yo problemas de inteligencia emocional? La puedo solucionar de dos formas: haciendo una introspección, un volcarme hacia mí mismo, dentro de mí, descubriendo qué soy e identificando lo que estoy sintiendo. Y la otra es exteriorizándolo, buscando ayuda en los profesionales, en este caso a los psicólogos, para que me ayuden a manejar mis emociones. ¿Quién soluciona los problemas de inteligencia racional? Yo. ¿Cómo soluciono los problemas de inteligencia emocional? ¿Yo o con ayuda de un profesional? Pero cuando el problema es de inteligencia espiritual, ¿cómo se solucionan los problemas de inteligencia espiritual? Eso no los resuelvo ni yo, ni me lo resuelve un psicólogo. Esos son problemas que yo soluciono directamente delante de Dios, y que solo con Dios y delante de Dios yo puedo hallar una solución. Y esos problemas de inteligencia espiritual se solucionan orando y escrutando la palabra. La persona que no ora, la persona que no escruta la palabra, cada vez que tenga un problema de inteligencia espiritual, no va a ser capaz de solucionarlo. ¿Cuáles son los problemas de inteligencia espiritual? ¿Qué pasa después que nosotros nos morimos? Eso no lo resuelve mi cabeza, porque en mi cabeza no está la respuesta. Eso no me lo resuelve un psicólogo, eso me lo resuelve Dios. Cuando yo le pregunto a Él, cuando yo me muera, ¿qué va a pasar conmigo? Y Él me dará la respuesta. Cuando nosotros que somos católicos tenemos problemas con la fe en la presencia real de Jesús en la Eucaristía, cuando yo me hago la pregunta, yo no sé si ustedes yo me imagino que sí, que muchos de ustedes se la han hecho, en la hostia consagrada, ¿Jesús está presente realmente o no? ¿Es verdad que este es el cuerpo de Jesús? Eso no lo soluciona el raciocinio. Eso no lo soluciona los psicólogos. Esa respuesta solamente se la da a usted el Señor. ¿Cuál es el sentido de la muerte? ¿Cómo hacemos nosotros para solucionar el problema de la muerte y para hacer duelo frente a la muerte, para que un difunto no nos entierre con él, para no tener que morirnos con el que se murió, para no tener que enterrarnos con el que se murió? El problema de la muerte genera tres problemas. La pregunta, ¿qué pasa después que uno se muere? La emoción, la tristeza que siento por el que se muere. Y el espiritual, ¿qué pasa después que nos morimos? Y en la tercera pregunta, que es de inteligencia espiritual, el Señor es el que nos responde, pero nos responde Él. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Esa respuesta no está en el raciocinio, ni esa respuesta nos la dan los psicólogos. Esa respuesta nos la da Dios. ¿Saben ustedes por qué nosotros tenemos muchas veces crisis espirituales y crisis de fe? Porque nosotros todo lo queremos, nosotros todo lo queremos solucionar con el raciocinio. Y las cosas no todas se solucionan con el raciocinio. Los problemas de fe solamente se solucionan delante del Señor. No crea que quedándose usted allá en la casa, dándole vueltas a sus ideas, ¿será que sí? ¿Será que no? Y preguntándose cosas sin llegar a ninguna conclusión, o llegando a conclusiones cerradas, renegando de todo y decir sencillamente, como yo no entiendo esto, entonces yo lo voy a despreciar. No. ¿Qué es una persona con inteligencia espiritual? Es una persona, como dice Jesús en el Evangelio, capaz de interpretar los signos de los tiempos. Una persona con inteligencia espiritual siempre tiene las respuestas en torno a la fe, no porque se las sepa todas, sino porque ya las solucionó delante del Señor, porque el Señor se las ha dado. Una persona con inteligencia espiritual es capaz de dejar moldear su vida y darse cuenta de que la conversión es posible y que hay cosas que son necesarias transformar en el corazón, pero que solamente con la gracia de Dios pueden ser transformadas. Eso es una persona con inteligencia espiritual.
Pero nosotros la inteligencia espiritual no la hemos explotado. Porque, ¿cómo explota uno la inteligencia cognitiva, racional? Leyendo. ¿Cómo explota uno o incentiva su inteligencia emocional? Expresando lo que siente. ¿Y cómo intensiva uno su inteligencia espiritual? Orando. Si usted no ora, usted en esa parte va a ser muy plano y lo único que va a tener va a ser preguntas sin respuestas. Y cuando venga un problema espiritual a su vida, usted no va a saber cómo solucionarlo. ¿Por qué? Porque la respuesta no está dentro de usted. La gente a veces nos dice a nosotros, tú tranquilo, que todas las respuestas de la vida están dentro de ti. Dentro de cada ser humano existen las respuestas. Eso es mentira. Todas las respuestas no están dentro de nosotros. Hay respuestas que solamente están en el corazón de Dios y Dios las revela a quien lo ama y a quien lo busca con sincero corazón. Yo quiero que nos pongamos a pensar hoy en dos cosas con esta celebración del Domingo de Ramos. ¿Por qué Jesús entra a Jerusalén sabiendo que iba a morir? Porque no crean ustedes que Jesús entró a Jerusalén como un triunfador. La gente era la que lo aclamaba. Pero Jesús sabía que no entraba como un triunfador, que iba rumbo a la muerte. Y lo sabía, lo dijo a los apóstoles, se los advirtió en 3 oportunidades. Vamos camino a Jerusalén y allá en Jerusalén el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo azotarán, lo apalearán, lo crucificarán. Ya sabía que iba a Jerusalén a morir. ¿Por qué? Sabiendo que iba a morir, no le hizo el quite. Podía hacerle el quite. Porque su inteligencia espiritual le permitió lo que era un conflicto solucionarlo. Ya eso era un asunto que él había hablado con su papá. Y él tenía ya las respuestas en el corazón de por qué iba a Jerusalén. En el texto que nosotros acabamos de leer ahorita de la lectura de la Pasión, a Jesús lo interrogan varias veces. Le hacen preguntas. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Mesías, tú eres el Rey. ¿Y qué respondía Jesús? Nada. Siempre se quedaba callado. Porque cuando uno hace preguntas racionales, no entiende respuestas espirituales. La gente que le preguntaba a él, le preguntaba racionalmente. Y las respuestas de Jesús eran respuestas espirituales. Y por eso Jesús, lo que tenía para hablar y lo que tenía para decir, se lo dijo a su Padre. Y a la gente la dejó en el interrogatorio. No te voy a responder nada porque no importa lo que yo te responda, tú a mí no me vas a creer. Yo quisiera que nosotros a partir de esta experiencia descubriéramos lo que les decía al principio, que nuestro referente, el punto referencial para nuestro crecimiento humano tendría que ser necesariamente Jesús. Jesús no era solamente un hombre inteligente desde el punto de vista intelectivo, desde que tuviera respuestas fabulosas. Yo a ustedes les he insistido mucho que cuando uno tiene hijos académicamente inteligentes, y hago énfasis sobre eso, racionalmente inteligente, uno no puede contentarse con eso, porque hay hijos racionalmente inteligentes y muy necios al momento de tomar decisiones. Saben matemáticas, saben historia, saben geografía, están listos hasta para la universidad, pero no saben elegir una novia. No saben tomar una decisión cuando se trata de tomar decisiones importantes. Mantienen metiendo las patas. Se dejan llevar por sus emociones, por lo que sienten. No tienen ni siquiera inteligencia emocional. Se dejan llevar por la rabia. Llegan emberracados, enojados, porque la novia o el novio los echó y quieren barrer con todo mundo de la rabia que tienen. Falta de manejo de inteligencia emocional. Y peor aún, cuando entran en crisis de fe, que no quieren volver a misa nunca más. Y cuando se declaran a sí mismos por rebeldía ateos,
simplemente porque no han querido desarrollar la inteligencia espiritual. Miren, la inteligencia espiritual no es solamente de los creyentes, todos los seres humanos lo tenemos, porque la inteligencia espiritual es la herramienta con la cual Dios nos permite poder tener acceso a Él, para que nadie quede privado de la posibilidad de poderle conocer, pero eso tiene que activarlo. Y usted lo activa en la medida en que sea más una persona orante. Jesús fue un hombre muy acertado en sus decisiones, muy firme en sus convicciones, porque Jesús era un hombre de oración. Jesús fue un hombre que supo conocer permanentemente cuál era la voluntad de su Padre. Y nosotros queremos conocer la voluntad de Dios aquí en la cabeza, preguntándonos todos los días, ¿qué querrá Dios de mí? Y yo le pregunto a ustedes, cuando se preguntan eso de qué querrá Dios de mí, ¿usted clava rodilla y reza? ¿O usted cree que esa respuesta la va a tener en su casa dándole vueltas en la cabeza a la pregunta de qué quiere Dios de mí? ¿Qué quiere Dios de mí? ¿Dónde quiere usted obtener la respuesta? Si no clava rodillas y se pone a orar y escruta las escrituras para que descubra allí la voluntad de Dios. ¿Usted cree que esa respuesta la tiene usted mismo, que la tiene en la cabeza suya? No está en la cabeza suya. La posibilidad de que yo pudiera descubrir que Dios me llamaba a mí ser sacerdote no estaba en mi cabeza, porque mi cabeza estaba cura no, otra cosa. Y es Dios en el que la inteligencia espiritual le permite a uno poder conocer cuál es su voluntad y poderla cumplir. Ore, hermano. No crea que con la inteligencia que usted puede tener y con sus títulos puede lograr todo. Hay respuestas que no están. Hay respuestas que no están en el corazón suyo. Hay respuestas que no están en la psicología. Solo de cara a Dios se puede escuchar qué es y solucionar todos esos conflictos. Solo la gente con inteligencia espiritual logra enterrar a sus muertos y no enterrarse con ellos. Solo la gente con inteligencia espiritual es capaz de despedir a los suyos con amor y con esperanza. Los que no tienen inteligencia espiritual se entierran con el muerto y no permiten que el muerto los deje nunca más vivir. Y por eso hay gente que sin inteligencia espiritual llora todos los días y cree que nunca más puede volverse a reír, porque cree que es una traición a la memoria del difunto. Eso es falta de inteligencia espiritual. La inteligencia espiritual nos permite conocer cómo es el corazón de Dios. Y la inteligencia espiritual y la inteligencia emocional nos permite cómo es el corazón del otro. Y la inteligencia racional nos permite conocer cómo somos nosotros. Necesitamos las tres. Si alguna de las tres falla, uno de los tres conocimientos también va a fallar. A orar, a clavar rodillas y a buscar en Dios las respuestas. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los